Y ahora sí. Bueno, en la pregunta 1 son preguntas de lugares geométricos y me están diciendo que encuentre todos los puntos x, y tales que cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, en la pregunta A dice que el punto x, y que yo me doy arbitrario tiene que cumplir que la distancia de este punto al 7,1 tiene que ser el doble que la distancia de ese punto al 1,4. ¿Ya? Entonces eso es bien fácil de plantear. Yo voy a decir para la pregunta A, voy a decir que mi punto P es x, y. ¿Ya? ¿Y qué tiene que cumplir mi punto P? El punto P tiene que cumplir que la distancia de P al punto 7,1 tiene que ser igual a 2 veces la distancia del punto P al punto 1,4. ¿Ya? ¿A qué se refiere con R2? Que son pares ordenados x, y. Cada valor de estos está en R. ¿Ya? Por ejemplo, si hubiese puesto N2, es un par ordenado con valores en los naturales. Por ejemplo, A, B, pero estos tienen que estar en los naturales. ¿Ya? Perdón, los naturales. Si yo, por ejemplo, les dijera R3, son puntos X, Y, Z, con cada uno de estos valores en los reales. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, entonces, eso es lo que yo tengo que plantear, ¿cierto? Entonces, déjenme me lo llevo. Perfecto. ¿Cómo yo calculo la distancia entre dos puntos? Bueno, recuerden que este es un punto X, Y. Y la distancia entre dos puntos es la raíz de la resta de las coordenadas X al cuadrado más la resta de las coordenadas Y al cuadrado. Y lo mismo allá, que sería 2 veces la distancia de X menos 1 al cuadrado más Y menos 4 al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí, cierto? ¿Todo bien? Nada otro mundo. Bueno, entonces, lo que hay que hacer aquí, lógicamente, es tratar de, bueno, de elevar al cuadrado y tratar de dejar algún lugar geométrico, ¿cierto? Los lugares geométricos siempre son como x cuadrado y cuadrado, resta o suma igual a algo. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué nos queda acá. Entonces aquí lo que nos queda, eliminando la raíz, elevando al cuadrado, me va a quedar que x menos 7 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 4 por x menos 1 al cuadrado más 4 por y menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora desarrollo esto y esto nos va a quedar x cuadrado menos 14x más 49 más y cuadrado menos 2y más 1. Y aquí voy a anotarlo bajito esto. Igual a 4x cuadrado menos, aquí me va a salir un 2x, menos 8x, más 4, ¿cierto? Más 4y cuadrado, me sale un 8, sería menos 32y. Y aquí me va a salir un 16 por 4, 64, ¿cierto? ¿Ya? Me voy a borrar que todo esto está bien. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es juntar a un lado las x con las y y al otro lado dejar los numeritos nomás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo junto a los x cuadrados me va a quedar 3x cuadrado, ¿cierto? Ahora las x, estoy pasando como todo para el otro lado para que esta de acá me quede positiva. Así que tengo que pasar este sumando, ¿ya? Me va a quedar 14 menos 8 más 6x, ¿ya? Ahora las y cuadrado, este va a pasar para acá, 3y cuadrado, y tengo aquí un menos 2y, que va a pasar como más 2y, entonces me queda menos 30y. Perfecto, y al otro lado voy a juntar los numeritos, ¿ya? Entonces aquí se me hace un 50,
¿sí? Y aquí tengo un 68. Entonces voy a pasar al otro lado y me va a quedar menos 18. ¿Sí? Bueno, pareció medio enredado, pero es simplemente agrupar, ¿ya? Fíjense que todo esto es múltiplo de 3, así que simplifico. Me va a quedar x cuadrado más... momento. Sí, más 2x más y cuadrado menos 10y igual a menos 6, ¿cierto? Entonces ahora todos saben completar cuadrado, ¿no? ¿Chiquillo? Recuerden que la idea de esto es siempre dejar algo x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a algo, que va a ser r cuadrado. ¿Sí? Entonces, la idea es completar cuadrado acá. Pregunta, ¿todos saben completar cuadrado? No. Ya miren. Básicamente les voy a dar la formulita para esto, o sea, el procedimiento. Aquí tienen, vamos a completar el cuadrado de los x, ¿cierto? Entonces, voy a decir x cuadrado más 2x. Ahora me falta un numerito acá para formar un cuadrado binomio, ¿cierto? Pero ¿cómo sé yo? Bueno, aquí fácilmente un 1, ¿cierto? Porque esto yo sé que va a ser x más 1 al cuadrado. Ya, pero ¿cómo yo sé qué numerito tengo que poner ahí? Lo que yo voy a hacer es sumar, voy a pescar este número y siempre lo divido en 2. Y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso me va a quedar x cuadrado más 2x más 1. Y ahí completé el cuadrado. Entonces, siempre pescan el numerito que acompaña al x y lo dividen por 2. Siempre, siempre. ¿Ya? Y ahí lo completan. ¿Sí? Entonces, ahí yo tengo que sumar 1, ¿no? Y como yo sumo un 1, a un lado tengo que sumarlo al otro lado para no cambiar la desigualdad. La igualdad, perdón, ¿cierto? Ahora con este, va a ser y cuadrado menos 10y. ¿Y qué número tengo que sumar acá? ¿Qué alguien me dio? Que alguien me diga qué número tengo que sumar ahí. 25, exacto. Pesco el numerito que acompaña a la variable. Pesco el numerito que acompaña a la variable y lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado. O sea, me queda 10 dividido en 2 al cuadrado, que eso sería 25. Y como sumé 25 a un lado, tengo que sumarlo también al otro lado, ¿cierto? Entonces, eso me va a quedar x más 1 al cuadrado. Fíjense que completé cuadrado acá para dejarlo de esa forma. Más, el otro sería y menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Y menos 5 al cuadrado igual a ¿cuánto? Aquí sería igual a 20, ¿cierto? 20. Entonces, ¿qué es el lugar geométrico? Ese lugar geométrico sería una circunferencia con centro. ¿Cuál sería el centro? Menos 1,5, ¿cierto? ¿Y el radio? ¿Cuál sería el radio? Sería raíz de 20, ¿cierto? O 2 raíz de 5. Bueno, y con eso encontraron el lugar geométrico de todos los puntos que están a distancia del 7,1 igual al doble a la distancia del 1,4. Ese es el lugar geométrico. ¿Sí? Entonces, para el siguiente, sería lo mismo. Me dice, encuentre la distancia, o sea, los puntos x, y, tales que su distancia al punto 3,2 es igual al triple de la distancia de la recta x más 2. Uf. El lugar geométrico son todos los puntos que cumplen alguna condición. Entonces, por ejemplo, esta es mi condición. Que su distancia a este punto sea el doble a la distancia a este punto. ¿Sí? Y eso me va a formar alguna figurita. Que las figuritas que ustedes conocen, por ejemplo, serían parábolas. También podrían ser circunferencias, podrían ser elipses, que están acostadas, qué sé yo. También podrían ser hipérbolas, etc. ¿Ya? Pero son como todos los puntos que cumplen cierta condición. ¿Sí?
Entonces ahora la condición que yo tengo que imponerle es que la distancia al punto 3,2 sea igual a la distancia a la recta x más 2 igual 0. ¿Sí? Entonces de nuevo, esto es para B. Ya. Pregunta. ¿Cuánto? Denme un chiquitito. Ya. ¿Cuál sería? De nuevo me doy un punto P, x, y, ¿cierto? Ya. ¿Cuál sería la distancia del punto P a la recta x más 2 igual 0? ¿Cómo yo calculo la distancia de un punto a una recta? Bueno, ese sería el valor absoluto de x más 2. Así es. ¿Y cuál es la distancia del punto x, y al 3,2? Bueno, eso de nuevo es la raíz. La distancia entre los puntos es la raíz de x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que me están diciendo, yo creo que la distancia del punto al 3,2, entonces distancia del punto al 3,2, sea el triple a la distancia del punto a la recta. A x más 2 igual 0. ¿Cierto? Si esto lo subo después. Ya. Entonces desarrollamos esa cosa. Tengo que esto de acá sería la raíz de x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Yo creo que sea igual a 3 veces la distancia del punto de la recta, que es lo de acá, que sería x más 2. ¿Cierto? Entonces ahora elevo al cuadrado. Lo que me queda sería x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9 veces. Ojo que aquí me queda un valor absoluto de x más 2 al cuadrado, pero esto, como es valor absoluto, está al cuadrado, me va a quedar x más 2 al cuadrado, ¿cierto? Y aquí de nuevo lo que tengo que hacer es desarrollar y ver a qué llego. Entonces esto sería x cuadrado más 6x más 9 más y cuadrado menos 4x más 4 igual a 9x cuadrado. Aquí me va a salir un 4x por 9 serían 36x más 36, ¿cierto? Perfecto. Entonces de nuevo voy a juntar la x y la y a un puro lado. Por ejemplo, voy a dejar los numeritos a este lado y la variable a este lado, ¿cierto? Menos 6x. Exacto, perdón. Menos 6x. Gracias. Ya, bueno. Entonces dejo las variables a este lado y la constante a este lado, ¿cierto? Entonces me va a quedar, cuando pase el x cuadrado me va a quedar 8x cuadrado. Cuando pase ese 6x, sumando me va a quedar más 42x, ¿cierto? Ahora cuando pase, este era un y, perdón. Cuando pase el y cuadrado me va a quedar menos y cuadrado, y cuando pase este me va a quedar más 4y. ¿Ya? Y este lado me va a quedar 9 y 4 son 13, y cuando pase restando el 36, me debería quedar menos 23, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ordenarlo bien. Entonces esto me va a quedar 8x cuadrado más 42x. Aquí voy a poner un menos, voy a quedar y cuadrado menos 4y igual a menos 23. ¿Sí? Entonces de nuevo aquí yo tengo que completar cuadrados, pero tengo que tener ojo que cuando yo completo cuadrado como yo le enseñé, el x tiene que tener
coeficiente 1. ¿Ya? Pero aquí tiene un 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar ese 8. Entonces aquí me va a quedar 8 factor de x cuadrado más 42 partido en 8x menos y cuadrado menos 4y igual a menos 23. ¿Ya? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo completo cuadrado acá? ¿Ya? Aquí de nuevo tengo 8. Voy a tener x cuadrado más 42x partido en 8. Y aquí, como yo les dije, ¿qué es lo que yo tengo que sumar? Tiene que ser una cosa al cuadrado, y esa cosa va a ser tomar el numerito, tomar 42 partido en 8, y esto dividirlo entre 2. ¿Ya? Y aquí va a ser y cuadrado menos 4y. ¿Y aquí qué tengo que sumar? Va a ser tomar el 4, dividirlo en 2 y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Igual a menos 23. ¿Ya? ¿Y qué cosa yo sumé a ambos lados? Bueno, aquí, esto vamos a dejarlo al tiro. Esto, fíjense que el 2 se me cancela con el 42, me queda un 21 ahí. Entonces esa cosa de ahí es 21 octavos al cuadrado. Y esto de acá sería 4. Y ahí fíjense. Yo esto tengo que sumar. Menos 23 más. Yo agregué el 21 partido en 8 al cuadrado, ¿cierto? Pero no agregué solo eso. También esto está multiplicando por un 8. Entonces multiplico por 8. ¿Cierto? Y también agregué un 4. ¿Ya? Pero agregué un 4. Realmente no agregué un 4 porque aquí hay una resta. Así que tengo que restar un 4. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan esta cosa, esa cosa es igual a, bueno, menos 27 más, se me va a cancelar un 8 ahí, entonces me va a quedar 21 al cuadrado sobre 8. Y esa cosa es igual a 225 sobre 8. ¿Sí? Entonces vamos ordenando. Fíjense que este cuadrado me va a quedar el 8 fuera. Cuando yo completé es 8 más 21 octavos al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado igual a 225 partido en 8. ¿Sí? Ya. ¿Qué forma tiene esa cosa? ¿Eso es una circunferencia? ¿O es una elipse? ¿Por qué no podría ser? Ya. La partida. ¿Por qué no puede ser circunferencia? Porque la circunferencia me pide que haya una suma. ¿Ya? Tampoco puede ser elipse porque la elipse también me pide que haya una suma, así que no puede ser ninguna de esas. Entonces, por descarte tiene que ser una hipérbola. ¿Ya? Pero recuerden que la hipérbola tiene que estar igual a 1, así que ¿qué es lo que hago? Yo voy a dividir por esa cosa. Uy, no, es que de verdad no puedo pararme ahí porque eso tiene que ver con tu estudio personal, así que si me queda tiempo al final te muestro la fórmula, pero ahora no puedo. Ya, entonces, paso esto dividiendo. Entonces esto me va a quedar 8 x más 21 octavos al cuadrado, partido de 225 en 8. Menos y menos 2 al cuadrado partido en 225 partido en 8. Fíjense que este 8 con ese 8 me va a quedar un 8 al cuadrado abajo. Entonces es un 8 al cuadrado. Y esto me queda igual a 1, ¿cierto? Entonces esto, fíjense que 225 esa es 15 al cuadrado. Entonces 225 sobre 8 es 15 al cuadrado sobre raíz de 8 al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que 15 sobre raíz de 8 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo escribir como
x más 21 octavos al cuadrado. Y esto me va a quedar 15 sobre 8 al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre 15 raíz de 8 al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Y aquí fácilmente yo puedo identificar los elementos, ¿cierto? Por ejemplo, el centro de esto, ¿cuál sería? Sería menos 21 octavos, coma 2, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo el A, tengo el B y podría sacar donde están los focos, ¿ya? Eso se los dejo a ustedes de tarea. Pero básicamente encuentro el centro y ya tengo todos los elementos. Por ejemplo, este sería mi A, este sería mi B, y yo sé que, si no me equivoco, que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. O al revés, no, bueno, ya. Pero básicamente eso. Pueden sacar todos los elementos de fuera. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Fíjense que siempre es lo mismo. Darse un punto, x, y, hacer la ecuación de las condiciones y después desarrollar a ver qué llego. ¿Sí? Ya, vamos con la siguiente pregunta entonces. La siguiente pregunta me dice probar que las curvas y igual coseno cuadrado de x e igual a x cuadrado se intersectan exactamente 2 veces en todo el plano. ¿Ya? Entonces, dice probar que y igual coseno cuadrado de x, coseno x cuadrado, perdón, e igual x cuadrado se intersectan 2 veces. Ya. Entonces, vamos a hacer más o menos un dibujito de lo que está pasando. Ya, recuerden que siempre el coseno parte por acá y va a ir así. Esta parte por acá. ¿Ya? Y la parábola es algo que va a ir así. Entonces, claro, intuitivamente uno dice, ah, claro, hay dos cortes acá. Esta siempre llega hasta ahí. Y esta ya nunca vuelve a bajar. Pues. Así que claramente se cortan 2 veces. Bueno, ¿cómo entonces vamos a demostrar eso? Por lo menos ya sabemos que es verdad, que pasa eso, ahora hay que demostrarlo. Bueno, definámonos. Claro, eso es lo que yo quiero ver. ¿Cuántas veces tiene solución eso? Pero no es como que podáis despejar el X y de ahí, por ejemplo, no es como que yo tenga, ya no sé, la parábola X cuadrado. ¿En dónde intersecta la recta? No sé, X más 30. Claro, acá yo puedo resolver esta cuadrática. Pero en coseno de X cuadrado igual a X cuadrado, como que no tengo de dónde afirmarme. Entonces, ¿qué herramienta tenían ustedes para decir que algo tenía solución? Sin saber cuál era la solución, pero saben dónde está la solución. Tenían un teorema por ahí. ¿Recuerdan el teorema? Claro, el teorema del valor intermedio. Yo tengo un A, un B, la función continua me da un valor negativo y otro positivo, entonces en algún momento pasa por cero. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije que en vez de repente, en vez de tratar de decir dónde estas cosas eran iguales, era mejor pasar este restando, o pasar este para allá restando lo mismo, vamos a hacer eso. Vamos a definir f de x igual a x cuadrado menos coseno de x cuadrado. Y ver dónde esta función pasa por cero. ¿Se entiende la idea? Yo me voy a definir la función f de x igual a x cuadrado menos coseno de x cuadrado. Y voy a ver dónde esta cosa es cero. ¿Cierto? Para el valor que sea cero, yo voy a tener que entonces x cuadrado es igual a coseno de x cuadrado.
A mí me interesa ver que esa cosa pasa 2 veces, ¿sí? Entonces me defino eso. Y lo primero que nos vamos a dar cuenta es que f es par o impar. F es par o impar. Bueno, lo verificamos. Recuerden que siempre tenían que meter f de menos x. Entonces esto me va a quedar menos x al cuadrado más coseno de menos x al cuadrado. Esto es lo mismo que x cuadrado más coseno de x al cuadrado. Esto igual a f de x, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de que la función sea par? Bueno, que la función es simétrica respecto al eje y. No sé cómo será la función, pero lo que haga acá, por ejemplo, si hace eso, al otro lado también lo va a tener que hacer. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me basta, encontrar que tiene una única solución en seno infinito, ¿cierto? Si tiene una única solución en seno infinito, entonces va a tener su solución simétrica en el otro lado, y como en ese lado también es única, entonces va a cortar solo 2 veces en todo el eje X. ¿Se entiende? Disculpa, Dime. el signo del coseno, Uh-huh. ¿por qué no era menos? Ah, perdón, sí, menos. Disculpa. Para que sea par. Exacto. Ya. Ahí sí. ¿Ya se entiende la idea entonces, no? Perfecto. Entonces lo que vamos a ver ahora, nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a ver que si el x es mayor que 1, recuerden ustedes que el coseno de lo que sea, de una manzana si yo quiero, es siempre menor o igual que 1. ¿Cierto? Y si el x es mayor que 1, aquí voy a poner x cuadrado en particular, si el x es mayor que 1, x cuadrado es mayor que 1, es igual a 1, es menor que 1. También es mayor que 1, ¿cierto? Estricto. Entonces, esto es menor que x cuadrado. ¿Se entiende? Eso es muy importante que lo entiendan bien. ¿Ya? ¿Qué pasa eso? ¿Ya? Entonces yo voy a tener que, me olvido que está este 1 aquí entre medio, yo voy a tener que, si el x es mayor que 1, recuerden, coseno de x cuadrado es menor estricto que x cuadrado. Entonces yo voy a tener que x cuadrado menos, voy a pasar ese para allá, coseno de x cuadrado, eso es mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Esto implica que no se tocan. O sea, no hay solución del 1 al infinito, no hay solución. ¿Ya? ¿Qué me implica eso? Que la solución, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está la solución de esa cosa? Menos que 1. Claro, en 0, 1. Recuerda que como es par, yo solo estoy viendo este lado, hasta acá, porque yo sé que lo que pasa acá también va a pasar a este lado, así que mejor veo solo eso y después digo que por la paridad, por la simetría, al otro lado es lo mismo. Ya, entonces yo sé que la solución está en este tramo, en 0, 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, veamos qué pasa con f en 0. ¿Cuánto sería f de 0? F de 0 sería, recuerden que f de x, perdón, se me apagó el lápiz. Recuerden que f de x es x cuadrado menos coseno de x al cuadrado. ¿Ya? Esto sería 0, coseno de 0 sería menos 1, ¿cierto? Y esto es menor que 0. Y cuando yo pongo el 1, esto sería 1 menos coseno de 1. Y esto siempre es menor que 1. Entonces 1 menos algo menor que 1 es positivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Tengo un valor positivo o un negativo.
Pregunta, ¿mi función es continua? ¿Esta cosa es continua? ¿O no? Sí. Sí. ¿Por qué es continua? Claro, por álgebra continua, suma, resta, composición, así que todo eso es continuo. Entonces, f continuo, ¿cierto? F continua tiene un valor positivo y otro negativo. ¿Qué implica eso? Eso implica que existe un C, ¿dónde? En 0,1, tal que f de C vale 0. Ya, perfecto, tengo una solución. La gran pregunta es ahora, ¿cómo sé yo? Porque eso me dice que hay alguno. No me dice que es el único. Entonces yo, por ejemplo, en 0,1 podría tener que la función haga esto. Y tenga muchas soluciones acá. Nada me lo impide. ¿Cómo yo puedo decir que la vez que pasa por el 0 es la única vez que pasa? Después nunca más. Bueno, entonces nos damos cuenta de esto. X cuadrado y menos coseno de X cuadrado son crecientes en 0,1. ¿Ya? Recuerden que la parábola es así. Entonces, por lo menos acá en este tramo, en 0,1, esta cosa siempre crece. Y recuerden que el coseno normal es así. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está el 1. Esta cosa decrece. Ah, bueno, pero mi función es menos coseno, así que al revés, pues ya va así. Entonces, esta cosa también crece en 0,1. ¿Sí? Entonces, como mi función f está hecha de dos cosas crecientes, como f de x es igual a x cuadrado menos coseno de x cuadrado, f es creciente en 0,1, y si es creciente, significa que la función nunca baja, ¿cierto? Medio redundante. Pero la función cuando crece, nunca baja. Entonces, fíjense que si yo antes dije, ¿qué pasaría en el caso de que me pase esto? Bueno, fíjense que la función crece, pero aquí baja. Bueno, a mi función no le pasa eso, así que una vez que pasa por acá, nunca más se devuelve. Entonces, ahí tengo que la solución, o sea, cuando pasa por 0,1, en algún punto pasa por 0, nunca más se devuelve. Así que, por lo tanto, la solución es única en 0,1. ¿Sí? Entonces, como hay una única solución en este tramo, que todo esto está por acá, antes del 1, bueno, acá también va a estar simétricamente la misma solución con negativo. Así que en todo el plano voy a tener esta y esta, así que son 2. ¿Se entiende? Estas son preguntas que ahí como que se nota bien se maneja en la materia. Porque no es como una receta para hacerla, así que con todo lo que ustedes saben, les sirve para argumentar. ¿Sí? Por ejemplo, la paridad de la función me sirvió para decir que, bueno, basta solo ver un lado de la función. Después apliqué el teorema del valor intermedio, encontré una solución. Dije que la solución era única porque, claro, la función pasa y nunca vuelve a bajar, siempre crece. Así que si pasa una vez, ya no vuelve a pasar por el 0 de nuevo. Entonces hay una única solución acá. Bueno, y por la paridad, la misma solución con negativo está al otro lado. Entonces en todo el plano intersecta solo 2 veces. ¿Hay alguna pregunta? Chiquillos. Si no hay preguntas, sigo. Aquí me están diciendo, determine A y B los reales, tal que esta función sea derivable en x igual a 1. Derivada vieron, ¿cierto? Entonces, dice 3, determine A y B en los reales, tal que la función f de x, que es igual a x menos a,
sobre 1 más x, si el x es mayor o igual que 1, o que sea bx menos x cuadrado partido en 2, si el x es menor que 1. Entonces yo quiero que esto sea derivable en x igual a 1. Bueno, primera condición para que algo sea derivable, ¿qué tiene que pasar? Si yo creo que se me pegó el esto, ¿no? No sé si ustedes ven. Yo quedé en f de x y en la x menos algo. Oh, ahí está. Ahí se pegó el speedrun. Esta cosa está medio pegada, no sé por qué. Ya bueno. ¿Cuál es la condición para que una función sea derivable en un punto? La primera o la primera. Sí, pero de partida la función tiene que ser continua. Claro, lo que me estoy diciendo, que el límite existe. Claro, la función tiene que ser continua. Entonces, pregunta para ustedes. Si yo tengo una función continua, ¿es derivable al tiro o no? No. ¿Cuál es el contraejemplo de eso? Claro. Ya, bueno. Para que se hagan una idea, las funciones que no son derivables son las que tienen como puntitas. Así. Cualquier cosa que tenga punta, por ejemplo, si usted, el valor absoluto se porta re feo, porque por ejemplo, si ustedes tienen el seno de x, bueno, esa cosa, el gráfico es como así, o sea, es siempre suave, no tiene punta, así que es derivable. Bueno, pero cuando yo le pongo el valor absoluto del seno de x, ¿qué es lo que me hace el valor absoluto? Bueno, todas estas cosas que estaban acá abajo, las tira para arriba, entonces me queda una función así. Y aquí se me hacen unas puntitas, entonces esa cosa ya deja de ser derivable. ¿Ya? Entonces, la noción que ustedes tienen que tener de derivada es que la función no tenga punta, ¿ya? Que sea más o menos suave. ¿Se entiende? No sé. Déjame pausar la grabación y desactivar un poco.